Tenemos ya que despedir el año 2019. Momento para hacer un corte de caja. ¿Qué fue lo bueno? ¿Hubo bueno? ¿Qué fue lo bueno? ¿Hubo malo? ¿Dónde estuvo lo malo? ¿Qué nos espera? ¿Cuáles son los compromisos? No se vaya. Aquí, a fondo la economía. A fondo, con Eduardo Torreblanca Jax. Aranza, gracias. Aranza Sánchez, consultora del Banco Mundial. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ernesto Félix Santoscoy, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como están? siempre, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Muchas gracias, por estar con nosotros. Y gracias, Ignacio Camacho, consultor de Integralia. Gracias. Igual, muchas gracias. Gracias, Ignacio, por estar aquí con nosotros. Bueno, despedimos el año 2019. Me gustaría saber si ustedes pueden distinguir cuáles serían aquellos elementos buenos que trajo el 2019. Aranza. Sí, bueno, en general también hay que entender el contexto de este año 2019 y es que desde mitad del 18 se vino un proceso de recesión económica o de estancamiento a nivel mundial. Y aún dentro de eso, en México hubo buenas decisiones, como el aumento al salario mínimo en México, con esto el aumento al consumo a nivel general de la clase trabajadora, y también ciertos proyectos de infraestructura en el sur del país, que van a tardar algunos años todavía en sacar a relucir el brillo, pero que van a marcar claramente una brecha de desigualdad diferente de la que tenemos hoy día. Lo mejor sería el salario, quizás un esfuerzo consistente por recuperar el poder adquisitivo del salario en México. Sí, de las familias mexicanas. Sí, tenían 35 años estancados prácticamente, ¿no? Sí. Se los había comido de alguna manera la inflación y así se mantuvieron, y había mucho temor de que esto pudiera implicar presiones inflacionarias que finalmente no se dieron, Ernesto. Sí, una de las características positivas de este año es que hemos tenido estabilidad de precios y estabilidad financiera, ¿no? Los pronósticos de inflación para todo este año, o sea, hay varios que están pronosticando incluso una inflación abajo del 3%, que es la meta del Banco de México. Muy distinto a una cifra de inflación de más del doble que teníamos hace unos pocos años después del gasolinazo, ¿no? Pero junto con esa estabilidad de precios, de inflación, pues también se puede ver el otro lado de la moneda, que es que no hay demanda también, ¿no? Hay una caída. Por eso no crees, por eso no hubo una presión inflacionaria, o se derrota esa idea de que un aumento salarial por encima de inflación e incluso sin tener en cuenta la productividad puede generar aumento de precios. Son varios componentes. Si un componente que vale la pena resaltar es que los incrementos de salarios, como se llegó a desindexar o desindizar la economía de los salarios mínimos, efectivamente no generó mayores presiones inflacionarias. Y además, pues muy poca gente realmente gana el salario mínimo. Generó cierta presión en los salarios contractuales, pero no generó una presión de precios. Pero hubo otros elementos. Ya hablé, la contracción de la demanda de bienes y servicios. También destacaría como otro elemento central el hecho de que esta administración mantuvo los precios de los energéticos, y este es otro componente muy importante de inflación, lo que puede explicar también esta reducción de la inflación de los últimos 12 meses, ¿no? José Ignacio Martínez, ¿qué sería para ti lo bueno en este año que termina? Mira, antes de entrar a la parte de los adjetivos, yo diría que este año tuvimos un aumento del gasto social sin bienestar, una contracción económica con inseguridad. De enero a octubre, el optimismo económico cayó en menos 97.7%. Las condiciones económicas internas están en el orden de 4.9% sobre 10, ¿no? Estamos
reprobados en esa parte. En cuanto a la incertidumbre económica, 6.4, debilidad del mercado interno, 5.7, ausencia de cambio estructural, 5.7. En cuanto a la parte de la gobernanza, es una débil gobernanza que tenemos de 6.0%. En torno a inseguridad pública, 6.4. Esto es muy importante a considerar. De 8 personas que viven, transitan en su lugar de trabajo, de hogar, 8 de 10 personas se sienten inseguras. Impunidad de 5.8, corrupción de 5.7, ¿no? Es decir, tenemos no un panorama halagüeño. Es correcto, hay un contexto exógeno muy fuerte. 90 economías están en una desaceleración global sincronizada, pero algo importante, el gobierno contrajo el gasto, hubo un subejercicio de 900,000 millones de pesos en el segundo trimestre. Esto que provocó, por ejemplo, la inversión fija bruta que cayera menos 3%, esto se refleja en construcción que cayera menos 9%, es decir, los dos componentes de inversión fija bruta, equipo y maquinaria y construcción, le pegaron de manera directa al mercado. ¿Qué es lo bueno? Que ya se termina 2019. ¿Qué es lo bueno? Lo halagüeño dentro de los criterios generales de política económica, que el país estaría creciendo 1.72%. Vamos a ver cómo funciona el Plan Nacional de Infraestructura, que se presentó este 26 de noviembre. Bueno, Nacho, ¿algo bueno? Algo bueno es difícil porque realmente se cometieron muchos errores y aquí yo voy a diferir con mis dos compañeros. No es el contexto internacional. Estados Unidos va a crecer 2%, probablemente un poquito más. Nosotros tendríamos que estar creciendo por lo menos lo mismo que Estados Unidos o más. Ya dejó de ser una correlación directa, ¿no? Una vinculación directa. Dejó de ser por las malas decisiones que se han tomado en este gobierno, por decisiones desacertadas, empezando por la cancelación del aeropuerto, pero ahorita vamos a ir allá. De las cosas buenas, creo que la presentación de este plan de infraestructura en realidad es la 10ª parte de lo que fue el plan de infraestructura del sexenio anterior. Más bien es una suerte de señal positiva de que hay cierta coordinación con los empresarios. Entonces eso puede plantear una situación más positiva de coordinación, podría ser a partir de 2020 tras un inicio, pues francamente, muy desacertado, donde se vio claramente que pues la decisión del presidente fue imponer el poder político por encima del poder económico a costa del crecimiento económico del país. Retomo lo que comenta Ernesto Farril, ¿no? Hubo estabilidad macroeconómica en términos generales, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo a costa de un enorme subejercicio, medidas de austeridad muy fuertes, pero el problema es que también se está tomando dinero del Fondo de Estabilización de los Ingresos. Ya nos empezamos a comer ese pastel. Entonces es falso, ¿no? Es una estabilidad, digamos, con alfileres, que el próximo año te vas a acabar los ahorros que tenía el país en ese fondo para poder sustentar el gasto, porque el gasto social se está disparando de una manera brutal. Ernesto. Reforzando un poco lo que está diciendo Ignacio, si le metemos lupa a lo que ha pasado adentro de la economía de Estados Unidos y al interior de la economía mexicana, lo que estamos viendo, y quizás un poco también de lo que hablamos de la desaceleración de varios países, lo que estamos viendo es que la manufactura a nivel mundial es la que está sufriendo una contracción. En particular en Estados Unidos ya tenemos cifras o variaciones negativas en la producción industrial, y este contexto de una, le llamaría recesión de la manufactura, me parece se debe principalmente a la guerra comercial que el presidente Trump aventó contra todo el mundo. Ha sacado de la industria, ha sacado del mercado a la industria norteamericana. La industria norteamericana importa muchos insumos y con la guerra comercial, pues esos insumos ahora traen aranceles, subieron los costos de los insumos. Y las exportaciones americanas, como los países a quienes se les impusieron aranceles, no se quedaron con los brazos cruzados y les han impuesto aranceles a las exportaciones americanas, pues entonces el precio de mercado de esas mercancías está
hoy en día descompetitivo y me parece que es uno de los factores importantes que explican, digamos, así como estoy hablando ahorita en detalle de Estados Unidos, de la manufactura americana, en general la guerra comercial está generando una recesión manufacturera global muy, muy fuerte en México. Mientras que el mercado interno norteamericano sigue creciendo a una tasa importante. Acabamos de tener la cifra de empleo otra vez el pasado mes de noviembre. Se generaron en Estados Unidos más de 260,000 puestos de trabajo. La tasa de desempleo en los Mínimos históricos, ¿no? niveles que no habíamos visto nunca antes, desde el año 69, que era el récord mínimo histórico, ¿no? Entonces el mercado interno sigue fuerte en Estados Unidos. Pero la economía exportadora mexicana depende de la manufactura norteamericana. Bien, déjenme ir a una pausa, después tendremos la oportunidad de ver qué es lo malo, dónde están los puntos negros del año que estamos por despedir. Sigue aquí a fondo. Aranza, lo malo, ¿dónde lo situarías? Bueno, lo malo es efectivamente que tal vez el gobierno no actuó de la manera más correcta ante un contexto internacional con incertidumbre. Probablemente lo malo fue que no estamos actuando a tiempo para una política contracíclica. Estos ajustes y estos recortes, los subejercicios, desincentivan aún más la actividad económica por el fuerte peso que tiene el gasto del gobierno en los incrementos productivos. Y hay una política de austeridad que está también generando que ese superávit, como que a pesar de que logre una estabilidad macroeconómica, no genere otras oportunidades de crecimiento para el país. Sin embargo, solo quiero diferir de lo que dijo Ignacio. No necesariamente el superávit se está viendo por los recortes, sino también hubo un aumento de los ingresos. Y estos ingresos tributarios fue un aumento gracias a los ingresos de economía digital y a los ingresos por temas de facturas y por temas de compensación universal, que eso hay que velar porque políticas en el futuro de este gobierno sean de ese sentido. No, de hecho, si vemos los ingresos presupuestarios ciertamente los ingresos fiscales aumentaron muy ligeramente, pero gracias al IEPS. Paradójicamente, el presidente que se la pasó criticando que se pusiera un IEPS a los combustibles, es el que ha sido más beneficiado por ese IEPS. Y gracias a que los precios del petróleo han estado bajitos, digamos, controlados. No tiene subsidio alguno. No hay ningún subsidio, más o menos 4.5 pesos por litro que se están ganando del IEPS. Eso es lo que está sosteniendo las finanzas públicas de este país. Porque tanto el IVA como el ISR presentaron una ligera caída este año. Derivada de un bajo crecimiento de la economía. Sí. Entonces, yo creo que ahí con alfileres está la economía. Desde mi punto de vista, las finanzas públicas. ¿Cuál sería lo malo que distingues, Ignacio? ¿Por dónde Me empezamos? imagino que hay suficiente para... Desde mi punto de vista hay un error, creo que muchos analistas lo han dicho, quizás suena simplista, pero hay un error original, que fue la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Más allá de la cancelación en sí, la forma en que se hizo con una consulta al margen de la ley, sí. Eso dio una señal muy mala tanto al interior como al exterior. Entonces, a partir de ahí se vio un frenón en la inversión. Si vemos realmente, ciertamente lo que comenta el compañero Farril es cierto, que se ha desacelerado las manufacturas, pero durante los primeros meses del año fueron las exportaciones las que mantuvieron a flote esta economía. En realidad lo que ha venido a jalar hacia abajo la economía ha sido precisamente la falta de inversión, porque se cayó la inversión pública y privada, pero sobre todo la privada, ¿no? Que es la más importante. La construcción la frenaron. Entonces lo que se ha venido es que esa parte de la economía es la que está jalando todo para abajo. Hay mucha desconfianza. Entonces yo creo que no podemos hablar con eufemismos. Se cometieron errores muy graves y estamos pagando la factura, desde mi punto de vista. ¿Sería, O'Farrill, este elemento de la desconfianza la que ha motivado la caída de la inversión de manera brutal? Le agregaría lo que está comentando Ignacio de los errores fatales del Poder Ejecutivo a el ruido innecesario que ha hecho el Congreso, lanzando una serie de iniciativas. Hasta la fecha, Pues no paran. No tiene un margen de creatividad amplio. Así es. Sí. Muchas de estas las han tenido que frenar
muchas de estas iniciativas. La mayoría. Pero, pues, digamos, no solito es el Ejecutivo el que está dañando la confianza, sino que también el Congreso pues también ha tenido su parte importante en este deterioro de la confianza para la inversión, y le añadiría adicionalmente el clima de inseguridad y la percepción de corrupción que sigue viva en esta administración. ¿Cuál sería el error más grave que tú detectas? Igual coincido con Ignacio. ¿Texcoco? La cancelación del aeropuerto de Texcoco de ese Por la proyecto, forma, sobre todo. y la forma en la que se hizo. Si era un gobierno de transición, hace una consulta Gansito y la hace vinculante a la decisión sin haber tomado todavía el gobierno, ¿no? Vaya que eso le pegó a la confianza de los inversionistas nacionales y y extranjeros. ¿Coincides con esa parte, Aranza? Me parece que hay un tema de incertidumbre hacia la inversión privada que se ve acompañada con el cese de las rondas petroleras y con las subastas de largo plazo, sí, pero que principalmente la Secretaría de Economía, junto con algunos asesores del presidente, están tratando también de resarcir por otros medios, por ejemplo, con contenido nacional. Esta política industrial que está llevando a cabo la Secretaría de Economía, junto con la zona frontera norte, hace que, si bien como esta incertidumbre que se generó por el aeropuerto y por el sector energético, trate de ir en otras vías, en otro tipo de política. Pero no le das ese peso tan definitivo que da Ernesto e Ignacio, la cancelación del aeropuerto. No me parece ¿No que crees? fue decisivo y me parece que hay otras personas dentro del gabinete del presidente que están tratando de generar un contrapeso a ese tipo de decisiones. La renuncia de Carlos Ursúa sería elemento malo, sintomático de la descomposición y la falta de acuerdos y consensos al interior del gobierno. Sin duda Pues, Ignacio, influyó la renuncia del doctor Ursúa, ¿no? Y esto alimentó lo que bien dice don Ernesto, en la parte de esta incertidumbre que se transformó en un débil estado económico de derecho, ¿no? Y esto provocó la inversión en términos de PIB representa 27%, la inversión pública 21%, la inversión privada 6%. Al contraerse el gasto, afectas la inversión pública. Esto provocó, por supuesto, que se manifestara en la caída de ICR, IVA y EPS. El gobierno no está recaudando los 3.3 billones de pesos, que es el 54% del presupuesto para este 2019. No está recaudando lo proyectado. Por eso le metió la mano al guardadito. Sin duda, porque no tenían dónde. Lo que se anunció el 25 de julio en cuanto a soltar 485 mil millones de pesos para infraestructura, no se reflejó ni en el segundo ni en el tercer trimestre. Ya sabemos los resultados que tenemos en cuanto al PIB, ¿no? No se está detonando esto, ¿no? ¿Qué detonó la caída en la inversión? ¿Qué fue aquel elemento que propició una caída tan importante de la inversión? Sin duda la cancelación del nuevo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero también ¿sí? la contracción propiamente del gasto a raíz de los nuevos esquemas de las compras gubernamentales. Eso fue lo que provocó. ¿Se han limado las asperezas, Aranza? ¿Crees que ya el sector privado y el gobierno federal han llegado a acuerdos ya que no se podrían romper nuevamente? ¿Ya notas un buen ambiente? Me parece que se está trabajando en un tipo de acuerdo diferente. Claramente había temas de corrupción y temas de clientelismo de cuates. Hay un capitalismo de cuates que estaba muy presente en gobiernos anteriores y que ahora están tratando de cambiar ese modelo que llevaba décadas en México y que tal vez se permita vía asociaciones público-privadas, por ejemplo. Pero siento que aún no se ve reflejado de manera particular en algún proyecto. Pregunto, ¿no sería el mismo capitalismo de cuates, pero ahora de otros cuates? Eso es lo que da miedo, ¿no? Vemos que el presidente tiene a lo mejor relaciones muy cercanas con algunos empresarios,
pues, de ciertas industrias de los medios de comunicación, por ejemplo, que no dan a lo mejor las mejores señales en el sentido de que se acabó el capitalismo de cuates, sino que se transfirió, ¿no?, hacia otras Porque hay personas. una discrecionalidad mucho mayor en la asignación de recursos y licitaciones. Ahora se recurre con mayor frecuencia a la licitación, a la asignación directa. Se concentró en una sola oficina con la maestra Buenrostro. Yo, dentro de lo malo, yo vería algo bueno, ¿no? Por ejemplo, el delegado de Jalisco, cuando se descubre que tiene participación en compras gubernamentales de donde son sus empresas, se le separa del cargo. Algo que no habíamos visto en gobiernos anteriores, ¿no? Esto quizá arroja una pequeña luz dentro de esta penumbra que tenemos, y esto pues esperamos que sea bueno y que se transforme para la economía y el bienestar. Usted ahorita caigo en la cuenta que ninguno de ustedes mencionó el combate a la corrupción del sexenio anterior como algo bueno. No sé si eso debe de ser también considerado algo malo. Es que no se ha judicializado de los supuestos actos de corrupción. Ahí está un ex director de Pemex, pero con todos los elementos. Se está buscando, pero no se ha judicializado. El único caso es de Rosario Robles. Pero no sería más venganza personal. Por eso, digo que no se ha judicializado, porque puedes hablar, por ejemplo, de Luis Esparza, de Lozoya. Donde metas la mano sacas a alguien involucrado. Pero a un año ya del gobierno realmente no hay actos Yo judicializados. pensaba que Lozoya estaba sólido el caso en contra de Lozoya, había elementos suficientes. El único país de los que participaron en ese modelo de corrupción, el único que ni siquiera conoce con precisión cuáles son. En los otros, además, ya están cerca de purgar parte de la sentencia, y aquí todavía no sabemos ni siquiera los nombres de los que participaron. Yo ahí quisiera diferir un poco con José Ignacio, porque en realidad, o sea, si bien tenemos estos grandes nombres de Rosario Robles y de Lozoya, hay muchas pequeñas acciones que ha estado haciendo la Unidad de Inteligencia Financiera para justo cortar cuentas financieras. Sí. Y si bien estos no pueden salir en grandes espectáculos, sí están teniendo un recurso bastante eficiente en cerrar las vías por las que el dinero ilícito se está saliendo de México. Y eso también es un tipo de corrupción del que hay que hablar. Desde mi punto de vista, ¿no?, como se ha visto, hay claros tintes políticos en el uso de la justicia, lo cual no creo que sea una manera de establecer un Estado de Derecho, sino mantener lo que el presidente siempre ha llamado Estado de chueco. Y es... pues el caso de Rosario Robles, se le lanzó todo el peso de la ley, y sin embargo el resto de los involucrados en esta estafa maestra, que hay otras 10 dependencias ahí, nada se les ha tocado. Incluso un ex candidato a la presidencia. Incluso un ex candidato está involucrado en cierta forma. Y vamos, hay otro caso que se han eliminado cotos de poder. La salida de Deschamps, del sindicato petrolero, arroja igual otros derroteros, ¿no? Si bien no es un acto judicializado de corrupción, pero sí se le quitan. Aunque yo interpreto del líder del sindicato de Pemex más con tomar el poder de ese sindicato que un esfuerzo de sacar para controlarlo tú y no que siga controlando los Romero Deschamps. Sí, a mí me parece que en realidad este gobierno ha implementado un modelo de economía no muy moral, más bien clientelar al 100%, y todas las decisiones de gobierno las puedes leer, interpretar desde ese punto de vista. No importa a quién te pase encima, el chiste es tener más votos permanentemente. Incluso la idea de poder deshacerte de aquellos organismos que pudieran ser finalmente un contrapeso al poder presidencial están siendo poco a poco quitados del tablero. Algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Vamos a los compromisos. ¿Cuáles son los compromisos que tendrá que cumplir Andrés Manuel López Obrador en el 2020? No se vaya, aquí estamos a fondo. Bueno, ¿cuáles son los compromisos que distingues, Ernesto? Bueno, el señor López Obrador ha tratado de cumplir lo más que ha podido sus compromisos de campaña. Se parecen eso a Enrique Peña Nieto, ¿no? Cuando era gobernador del Estado de México, sí cumplía. No, y también como candidato que decía que todo lo ponía ante notario público. Aquí no los puso ante notario público, pero pues vaya que muchas de estas decisiones erráticas... ¿Las cumplió? Las está cumpliendo. Muchas son muy intrascendentes y
irracionales como pues, la venta de un avión que no es tuyo, Y que es arrendado, además. que se queda ahí generando un gasto tremendo, ¿no? en el estacionamiento, para entenderlo de alguna manera. La cancelación de las zonas especiales Sí, económicas. las zonas económicas Me especiales. parece que ese en realidad tiene un mayor costo que lo del aeropuerto, aunque es mediáticamente menos. Porque y ya había menos compromiso, popular. ¿no? Había compromisos cerca de 8,000 millones 8 mil de millones de dólares. dólares con nombre y apellido de empresas Que nomás estaban internacionales. esperando una firma que no se pudo dar en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero lo que se esperaba en el sexenio era una inversión superior a los 60 mil millones de dólares. La derrama económica que podría haber generado eso me parece que es más grave incluso que el costo de cancelar Yo un jamás aeropuerto y pensé que pagarlo. un gobierno que se precia de ser de izquierda, definido por quienes le simpatizan, hubiera dado marcha atrás en esos proyectos específicos En el sureste, o eliminar, en el sureste que más se necesita, o eliminar o desmantelar la banca de desarrollo o quitar el INADEM con todo lo malo que seguramente tenía en el interior, quitar la alternativa de apoyar a los emprendedores y dejar su política hacia los jóvenes circunscrita al hecho de capacitar empleados en lugar de darle la alternativa a los jóvenes que quieren ser no empleados sino empresarios, ¿no? sí. La política del gobierno ha sido muy clara, ¿no? Y en eso creo que no ha habido engaño, pero es preocupante. Es entregas directas de apoyos. Y hay entre los compromisos, bueno, yo creo que el más importante, el más significativo del presidente, el más conocido, es la pensión para los adultos mayores. Esa pensión estaba más o menos en 39 mil millones de pesos en 2018, ya brincó a 120 mil millones, esa va a ir a prácticamente 130 mil millones en el 2020, aunque nadie creo que ponga en duda que esa pensión pueda ser benéfica para los adultos mayores. Sí es un tema que puede poner presiones muy fuertes a las finanzas públicas y que al parecer es políticamente incorrecto para cualquier persona poner en duda si ese programa es conveniente o no. Ahora lo quieren poner en la Constitución, sin tomar en cuenta factores como la esperanza de vida y otras O el cosas. crecimiento económico, el propio crecimiento económico. Es dinero que no se puede destinar a la inversión pública, que está en mínimos históricos, hay que decirlo, y que es la que te genera crecimiento. Entonces es dinero que se está yendo a apoyos directos. Y el más importante por mucho, es más grande el apoyo que se da a la pensión de adultos mayores que todo lo que se daba a Cedesol en el 2018. Nada más la pura pensión para adultos mayores. Y eso hay que sumar los otros programas sociales del presidente muy onerosos. Entonces todo se está yendo ahí a apoyos directos. O en un ambiente de opacidad. En un ambiente de opacidad, ¿no? Y eso es más preocupante todavía. Desde nuestro punto de vista, incluso si no hubiera ese ambiente de opacidad, de todas maneras es preocupante en el tema de las fuertes presiones que va a haber para las finanzas públicas. Por eso es que se va a tener que utilizar el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, porque no va a alcanzar para pagar todas estas pensiones y todos estos apoyos directos a los jóvenes también. Pero se acaba el sexenio, perdón, el año entrante se acaba el fondo. Se va a acabar el fondo, totalmente. No hay manera, porque aparte vienen gastos más fuertes para los proyectos de infraestructura también, para Santa Lucía, por ejemplo. En donde hay no pocos críticos que dicen que no se soportan, la viabilidad de esos proyectos no se soportan. José Inés, ¿coincidirías? Los grandes compromisos se encuentran en lo que se presentó este 26 de noviembre en torno al Plan Nacional de Infraestructura, ¿no? Son 147 proyectos, alrededor de 59 mil 22 millones de pesos, aprox 43 mil millones de dólares, que es más o menos con relación a 2018 el PIB, del 5% del PIB, ¿no? Aquí el problema no es cumplir, sino cómo vas a recaudar para poder llevar a cabo esos recursos comprometidos rápidamente. Para 2020 se presupuestó 6.104.000 millones de pesos De gasto total. del gasto. Pero en cuanto a ingreso en cuanto a ingreso tributario presupuestado, son 3.600.000 millones de pesos en tres grandes impuestos, ¿no?
de lo que es ICR, IVA e IEPS. Es decir, si la economía no marcha bien en 2020 y se cae producción, se cae ventas, aumenta el desempleo, no vas a recaudar lo proyectado. Por lo tanto, no vas a tener el recurso que vas a destinar a esos proyectos, ¿no? Esto sin tomar en cuenta la desaceleración económica mundial, que está en algunos países ya latente, en otros ya presente. Es decir, 2020 no es nada halagüeño. Aquí lo importante es tomar muy buenas decisiones en la parte económica, para que, esto por un lado, por otro, se brinde seguridad, se blinde la seguridad y se brinde confianza. Con esto podríamos llegar a 1.7. La si tenacidad, la tenacidad del presidente en desarrollar proyectos que han sido considerados inviables, no sé si eso daría confianza o sería elemento de desconfianza, Ernesto. Dos Bocas, Me parece Tren Maya. que estos proyectos insignia del nuevo gobierno están destinándose recursos mínimos como para decir si ahí vamos, pero no creo que se vayan a terminar. No creo que los vayamos a ver. A lo mejor terminamos el sexenio sin aeropuerto, ¿eh? Ni aeropuerto, ni refinería, ni Tren Maya, los veo claros. Creo que la realidad se está imponiendo. ¿Sí? No te van a decir que no, van a decir que sí. ¿Qué compromiso crees que tiene? Pero le están metiendo el mínimo. Muy fuertes los compromisos del presidente en 2020. Yo creo que la sociedad, ¿qué es lo que quiere? Realmente, bueno, pues ya, ya le pegaron a los expresidentes, ya vendieron el avión, ya cerraron los pinos, todo eso ya pasó. ¿Qué quiere la sociedad? ¿Qué quiere ver? Pues una mejoría en su nivel de vida. Con las dádivas hay un alivio inmediato a quienes les llega, pero no es suficiente, es totalmente insuficiente. Lo que tiene que haber es empleo, lo que tiene que haber es una educación de calidad, lo que tiene que haber es servicios de salud de buena calidad. Oiga, nadie de ustedes, perdón, hizo mención al TEMEC. ¿Dónde lo ponemos? ¿En lo bueno o lo malo? Compromisos del presidente. Mira, el TEMEC está en este impasse, más en estos días. No está en nuestras manos, ¿no? No está en nuestras manos. Nosotros el Senado mexicano lo aprobó. Bueno, el fuimos 23 los primeros. de junio. Estaba aprobado antes de que lo terminaran. Sin duda, pero aquí es muy importante destacar que el mercado estadounidense, en términos del PIB, en cuanto a exportaciones, representa el 29% de la riqueza que genera este país con el PIB de 2018. Aquí, ¿qué es lo importante del TEMEC? Los grandes nuevos temas que no se encuentran en el Telecan: economía digital, la parte de propiedad intelectual referente a bioquímicos, que es el capítulo 20, sin duda el capítulo laboral, el capítulo 23, pero lo más importante es el anexo 23, lo referente a el capítulo 32, ¿no? De manera específica el 32.10, ¿no? Con referencia hacia economías no mercado, entiéndase China, ¿no? ¿Qué es lo interesante? Nos abre nuevas expectativas. ¿Qué es lo que podría arrojar? Lo que nosotros hemos medido en el Laboratorio de Análisis en Economía, Comercio y Negocios de la UNAM es que en el primer año de entrada en vigor del TEMEC les estaría impactando a la economía en medio punto porcentual del PIB. Creo que ese es lo relevante. Y la aprobación del TEMEC en el Congreso estadounidense y en el Parlamento canadiense, ¿no? A su vez estaría impactando en inversión pública, en inversión privada. Aranza, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ves tú? En general, siento que este gobierno debería de partir de algo diferente que al resto. El Telecan justo vendió la idea de que las tres economías iban a converger. Y yo pondría al TEMEC como algo que está en el marco. Sin embargo, que este gobierno, a diferencia de los anteriores, debería de enfocarse más en el mercado interno. Y eso es fortalecer la infraestructura, eso es aumentar la capacidad de compra de tu mercado interno, eso es invertir en educación, invertir en investigación, invertir en desarrollo, en salud,
Todo eso, y me agradaría como tocar el tema, implica mayor gasto. Y no puede haber gasto sin un ingreso. ¿No se le jugó a una carta, la carta de asistencialismo y que algunos marcan o marcamos como clientelar en el terreno político? O sea, tenía dos cartas y se la jugó a cumplir sus compromisos sociales antes de pensar en la inversión que pudiera llevar a un crecimiento de la economía, y el crecimiento de la economía soportaría una política social más agresiva. Efectivamente, el crecimiento es condición necesaria para el desarrollo. Sin embargo, Aunque el hay que presidente recordar... no lo ve así. Bueno, dicen, se Alguna puede llegar... parte de su gabinete sí. Y justo por eso se están tratando como hacer estas políticas con enfoque social, que sin embargo, por ahí hay un tema del censo de bienestar, no con una metodología del todo clara, no con una metodología del todo aprobada por personas como el Coneval, con Sí. alto renombre, que siento que deben ser más escuchadas esas voces que las del censo del bienestar. Sin embargo, pues también es necesaria una reforma fiscal. Y eso también es otro de los compromisos. Pero hasta la Compromisos mitad del para sexenio. mitad del sexenio. Pero para llegar a esa discusión, 2020 va a ser fundamental. Creo que es muy importante también no pensar que una reforma fiscal ciertamente es necesaria. No hay manera de cumplir los compromisos en 2021, incluso ya, no sé cómo le van a hacer. 2022 no hay forma sin una reforma fiscal. Pero eso también puede tener impactos negativos sobre el crecimiento adicionales estando en estancamiento. Yo quisiera, nada más haciendo una referencia rápida al TEMEC, creo que es algo de lo positivo, que no lo habíamos hablado, el pragmatismo que ha mostrado el presidente en el tema de Estados Unidos. Sí, ha sido hábil en el manejo del... Ha sido muy hábil en Sí. el manejo de Donald Trump, que es Sí. algo que creo que nadie lo vio venir. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que es positivo, pero sí, la parte de que hay que fortalecer la economía interna, totalmente de acuerdo, pero no hay manera con estos programas, como ya bien lo mencioné. Vamos a una pausa, después tendremos la posibilidad de ver la parte de los retos. ¿Cuáles son los retos más importantes del año entrante, del año que estamos por iniciar aquí a fondo? No se vayan. Compromisos, retos. Los retos. El desafío es enorme. Tenemos un año 2020 donde hay elecciones en Estados Unidos y uno de los postores es el presidente Trump, que está en el poder, ¿no? Que está sentado en la oficina oval. Y a su vez hay un proceso de un juicio de impeachment, de desahucio, lo cual quiere decir que le pueden estar pegando a la popularidad del presidente, y el presidente Trump, pues, ¿a qué va a jugar? Pues, A devolver el golpe a terceros. exactamente, no a la señora Pelosi, sino a México. Al Le encanta vecino. agarrarlo de piñata, ¿no? Hace unos días pues, ya le impuso aranceles De piñata. por las posadas. Porque Argentina está, y según eso, Brasil. devaluando la moneda. Pobre Argentina, no la ve. Sí, de veras, pobre. De veras, qué barbaridad. Pero ese tipo de Qué mala medidas suerte. las vamos a estar viendo con mayor intensidad a lo largo del proceso de campaña. Ese es en un Estados riesgo, Unidos. Trump. Riesgo Trump. Segundo, las calificaciones. Las calificadoras internacionales tienen la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Nos tienen en perspectiva negativa, que es el equivalente a que ya sacaron la tarjeta amarilla Sí. y están a punto de sacar la tarjeta roja de expulsación para convertirnos en deudores de bonos chatarra o bonos basura. Y no veo, en primer lugar, no veo qué están esperando. Dado que el paquete o los supuestos del paquete económico 2020 son demasiado alegres, imposibles de que se cumplan, me parece que las calificadoras están haciendo gansos. Ya deberían de haber disparado el gatillo, pero no dudaría que el año entrante lo tengan que hacer. En Bursamétrica lo que estamos viendo es que en el segundo trimestre no les va a quedar otra que disparar el gatillo y reducir las calificaciones. Riesgo de que nos quiten el grado de inversión a la deuda soberana. Es difícil poder precisar cómo va a ser esta degradación de las calificaciones. No es lo mismo que te bajen un escalón y te pongan perspectiva estable a lo que hizo recientemente Fitch, que te tiró dos escalones de un solo jalón y además te puso perspectiva negativa. En un escenario así, donde las calificadoras te pongan dos escalones abajo y perspectiva negativa y estés al borde de perder el grado de inversión por parte de Moody's y Standard & Poor's, la inestabilidad se va a acabar, ¿no? En Carlos ese momento Ursúa, los mercados
Carlos Ursúa en un artículo dice, no estamos en recesión, estamos al borde del abismo. Dices, ¿cómo? Y el tercero mencionaría la inseguridad. Es otro enorme desafío que tenemos enfrente, porque va creciendo en todos lados. Lo que es la extorsión, por ejemplo, le pega a las pequeñas y medianas empresas claro. en todo el país. Es una verdadera metástasis. Nacho. Creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no? La parte de las calificadoras. El mayor riesgo que nosotros estamos viendo es en las finanzas públicas. Lo que decíamos, un gasto que va creciendo, ingresos que no se van a cumplir, no nada más por el bajo crecimiento, sino porque la plataforma petrolera que se estima para el 2020, como dicen, es extremadamente optimista. Prácticamente es un hecho que no se va a cumplir, entonces los ingresos petroleros también van a ser menores y por ahí puede venir el golpe. Ahorita ya el gobierno está tratando de suavizar las cosas con los empresarios, eso es bueno, pero la parte de las finanzas públicas está muy delicada. Por un lado aplica el Sana y por el otro vienen iniciativas que el sector privado está desconcertado de que por un lado lo apapachen y por el otro le dan de patadas. Así es. Es como está ocurriendo. Como decíamos, en el Congreso están tomando decisiones muy fuertes. Estás con acuerdos en infraestructura, con perspectivas de vivienda, y después sale Napito tratando de modificar la Ley Federal del Trabajo en un contexto de ratificación. O sea, tú dices, ya no lo entendí. O criminalizan la defraudación fiscal junto con la extinción de dominio y entonces pones a todos los empresarios de cuidado, ¿no? ¿Cómo lo ves, Aranza? El Aranza? dinero del país. Pues creo que hay como claras y no tan oscuras ideas. Yo no coincido con que sea el tema de las finanzas, porque recientemente el Fondo Monetario Internacional reaprobó esta línea de crédito revolvente por 2 años más. Entonces eso habla de que hay una credibilidad de que la política económica en México va a mejorar. Siento que efectivamente el problema de seguridad, el problema de violencia de género y el problema de llegar a las metas del 2020, como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eso nos puede poner varios retos, y que finalmente el mayor reto en general de este gobierno va a ser cómo tiene sus alianzas con el sector privado bajo reglas e instituciones claras. José Ignacio. Creo que hay varias aristas en esta parte de los retos, ¿no? Algo que no podemos manejar es la cuestión exógena, ¿no? Cómo vamos a capotear esta caída de la economía mundial, la baja en el comercio internacional, ¿no? Pasamos el comercio internacional de mercancías de 4.2 a 2.6 a 2020. En la economía mundial de 3.6 a 3.1, ¿no? Entonces sí viene un impacto fuerte. Si esto le pega a la industria manufacturera automotriz estadounidense, donde México de sus exportaciones automotrices depende del 13% del PIB, ante todo el contexto que ya hemos hablado que podemos tener de manera interna en la economía, sí, le puede pegar fuertemente. Otro reto, el desempleo. Hemos pasado de 3.3 a 3.6%, es decir, en términos de variación, el desempleo ha crecido 9.09%. Y crece la informalidad. ¿No? Y crece la informalidad. Entonces, sí, la economía tiene enormes retos, principalmente la cuestión de inseguridad, ¿no? Y el enorme reto es si ante estas condiciones endógenas y exógenas, ¿sí? El enorme reto es si de qué tamaño será el recorte presupuestal, ¿no? Ante estas expectativas de la economía. ¿Crees que iniciamos el año con un recorte? Si no se recauda en este cuarto trimestre, no, pues no se va a recaudar con una economía parada. Sí podríamos tener en el primer trimestre un recorte que impactaría en proyectos estratégicos. ¿Conclusiones, Nacho? Pues quiero hablar de lo positivo, no tanto económico, sino algo bueno que estamos viendo. Estamos en un contexto internacional muy complicado. Regionalmente podemos ver que hay levantamientos sociales, hay inestabilidad política. Creo que en el país la mayoría de la gente está contenta, eso dicen las encuestas. La mayoría de la gente no está preocupada por la economía, a pesar del estancamiento, sino por la inseguridad, que la han mencionado muchos aquí. Eso lo voy a poner como... No nos hemos ido totalmente al despeñadero, hay que tratar de vernos en un panorama más amplio.
En ese sentido, eso lo veo positivo. La parte económica, este sexenio no se va a cumplir. El presidente cambió su discurso de décadas, en el que atacó el bajo crecimiento del neoliberalismo y ahora está diciendo que no es importante, que siempre dijo que sí era importante y ahora no, ¿no? Entonces, no es un sexenio que pinte para bien. No va a ser nada más 2020, de aquí a 2024. Rápido, en 30 segundos, Aranza, una conclusión. Pues muchos retos y que ojalá que las voces que hay al interior del gabinete sean ponderadas de manera diferente y veamos una política contracíclica que sea acorde a las necesidades del país. José Ignacio. Que fructifique la conectividad, principalmente hacia el sur-sureste, en torno a la nueva empresa creada, que es CFE Telecomunicaciones. Creo que eso sería un gran beneficio hacia ese sector nada beneficiado. Ernesto. Bueno, pues me parece que lo importante sería preguntarnos si México es viable o no. Y me parece que México es un país sumamente viable, rico, sí, con recursos naturales en abundancia, pegado y asociado a la economía más grande del mundo, con talento de su gente, etcétera. Me parece que lo único que hay que hacer es repensar toda esta serie de decisiones y pues que se dé un liderazgo propositivo que permita que haya realmente crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, Ernesto Fabio Santos Coy. Gracias a ustedes. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias. Muchas gracias, Aranza. Gracias por haber venido aquí y haber disfrutado de la posibilidad de reflexionar sobre lo bueno, lo malo del 2019, los retos, los compromisos del presidente de la República, del gobierno federal para el 2020. Nos acercamos al momento de despedir este año, que es, como tú bien decías, lo mejor es que ya terminó y lo malo es que ya viene el siguiente. Bueno, pásela bien, cuídense mucho y estamos aquí pendientes en este espacio a fondo. Hasta la próxima, que ya será en el año 2020.